Buenas tardes, vamos a hablar hoy de la artritis infecciosa. La importancia que tiene la artritis infecciosa es no solamente que es un cuadro, digamos, infeccioso severo, habitualmente la artritis séptica condiciona un cuadro general de bastante compromiso general y una evolución infecciosa importante, sino que además debemos priorizar el diagnóstico rápido porque en la medida que vaya pasando el tiempo, la evolución del proceso inflamatorio intraarticular va a hacer que el compromiso o la secuela posterior a la resolución del cuadro con un esquema antibiótico, la secuela sea habitualmente muy importante. Cuanto más tiempo pasa, la secuela es más importante y eso no tiene tratamiento posible. Produce una lesión definitiva que tiene muy difícil reparación. Bueno, la forma de presentación en realidad es bastante homogénea. En general tiene los síntomas generales, paciente que está con decaimiento, con deterioro del estado general, con fiebre, muchas veces escalofríos, episodios de bacteriemia. Y el componente local, los síntomas locales, que involucran fundamentalmente una monoartritis. Salvo situaciones más particulares, por ejemplo, artritis infecciosa en el paciente con artritis reumatoidea, por ejemplo, que puede llegar a ser una oligoartritis. En general, las artritis infecciosas son con el componente de una monoartritis. O sea, un aumento del tamaño, inflamación, proceso infeccioso, doloroso, caliente, eritematoso, responsable del aspecto, la infección intraarticular. ¿Dónde se localiza habitualmente? La rodilla se lleva más del 50% de la localización de la artritis infecciosa. Menos frecuentemente se puede localizar en la cadera, a veces en el hombro, la muñeca, el codo. Agregaría como último la articulación sacroiliaca. Con respecto al cuadro clínico, bueno, dijimos el cuadro general, fiebre, decaimiento, los episodios de calofríos y el componente local, la monoartritis, con un dolor importante, muy intenso, habitualmente que aumenta mucho con la movilización de la articulación, una tumefacción, un aumento del tamaño, la articulación está caliente, eritematosa, está colorada y además tiene una impotencia funcional, ya sea por el compromiso sinovial, como también por el dolor que genera la movilidad de la articulación. Con respecto a las artritis en la cadera o en la sacroiliaca, hay que tener en cuenta que habitualmente esas articulaciones no se ven los signos inflamatorios desde afuera, entonces hay que priorizar el dolor junto con el cuadro inflamatorio general, lo cual hace habitualmente más difícil su diagnóstico y especialmente también porque la cadera y las sacroiliacas son articulaciones menos frecuentemente comprometidas en una artritis infecciosa. Muy bien, en la patogenia el 80% de las artritis infecciosas son generadas por una infección que llega por vía hematógena. Las bacterias no tienen demasiado problema en salir de los capilares hasta la sinovial, no tienen, la sinovial no tiene un proceso defensivo local demasiado importante, los capilares no tienen ni siquiera membrana basal, con lo cual las bacterias pasan a la sinovial con relativa facilidad, la colonizan, generan una respuesta inflamatoria y una atracción de los neutrófilos, y estos al final ingresan en el espacio articular, tanto las bacterias como los neutrófilos. Ambos elementos tienen importancia en la generación del proceso inflamatorio. Las bacterias colonizan toda la sinovial y el cartílago articular, y los neutrófilos dentro del espacio articular
generan una reacción inflamatoria muy importante a través de una serie de elementos de la inflamación intermedia que generan inflamación y destrucción fundamentalmente del cartílago articular, y cuando esto se prolonga en el tiempo hasta del tejido óseo que está por debajo, subcartilaginoso. Ese compromiso del cartílago articular genera una lesión, yo diría definitiva, se genera una especie, ya una secuela que no se va a revertir con el tratamiento antibiótico. Y el 20% de los casos puede generarse no por vía hematógena, sino por una infección contigua, una celulitis, una bursitis cerca de la articulación que por contigüidad contamina la cavidad intraarticular y por lo tanto genera la infección. Puede ser también por inoculación directa, por ejemplo en las punciones. Una punción articular es es un riesgo para la articulación, muchas veces está perfectamente indicado, otras veces en los tratamientos para la artrosis fundamentalmente, por ahí se indican demasiado alegremente y pueden generar un dolor de cabeza, ¿no?, con una infección. Las lesiones traumáticas muchas veces no solamente generan infección, sino una lesión local por el traumatismo, con lo cual el tratamiento y la recuperación de la articulación es mucho más difícil. Las cirugías ya sea por la infección por una cirugía en sí misma o por la contaminación posterior de un sistema de estabilización de una fractura o una prótesis de un reemplazo articular, esas contaminaciones son todo un capítulo, digamos, de los procesos infecciosos osteoarticulares. Y después, mordidas o arañazos. Están descritas las mordidas humanas, especialmente en las manos, y de los animales, por supuesto, que tienen una serie de bacterias especiales, diferentes, como parte de la contaminación de la boca, y generan artritis infecciosas con gérmenes difíciles y poco frecuentes. Bueno, las bacterias más frecuentemente involucradas tienen importancia, mucha importancia, porque como dijimos, el diagnóstico y la instauración del tratamiento es prioritario que sea lo más precoz posible para tratar de disminuir al mínimo las secuelas que esa articulación va a tener. Es por eso que entre cuando uno hace un diagnóstico y tiene la bacteria ya identificada, no siempre eso pasa en un tiempo corto. Por lo tanto, uno tiene que tener una idea de las bacterias involucradas para digamos, ser un poco más preciso en la indicación de un antibiótico que inicialmente va a ser indicado en base a una frecuencia hasta que venga la identificación final de la bacteria y el antibiograma correspondiente. Es entonces que definimos como que en los niños el Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes son los más frecuentemente involucrados. En los jóvenes, aunque no sea el tema de hoy, la artritis gonorreica es lejos la más frecuente, y en los adultos el Streptococcus aureus es también el más frecuentemente involucrado. En Streptococcus, Staphylococcus aureus es el más frecuentemente involucrado. En los pacientes inmunocomprometidos ya ahí empiezan a presentarse otras bacterias ya más complejas. Empezamos con el Staphylococcus aureus, por supuesto. Empiezan a tener más importancia los gram negativos, los neumococos y los Streptococcus beta hemolíticos.
En los pacientes postquirúrgicos o postpunción, además por supuesto del Staphylococcus aureus, empieza también a presentar el estafilococo coagulasa negativos. En las mordeduras o en las heridas traumáticas, los gram negativos y fundamentalmente los anaerobios. En los pacientes con HIV, esto siempre agregado al estafilococo aureus, ¿no? En el HIV, el neumococo, aparece la salmonela y el Haemophilus influenzae. Y, y en los drogadictos endovenosos, el estafilococo y los estreptococos, propios de las bacterias del paciente, o comienzan a aparecer pseudomonas gram negativos y algunas bacterias raras que vienen como contaminación de los instrumentos de aplicación de la droga. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo que tenemos que fundamentalmente recordar son las infecciones que están rodeando la zona articular, o sea, una celulitis, las bursitis, a veces las bursitis de codo son difíciles de diferenciar de una osteomielitis, perdón, de una artritis infecciosa, y las osteomielitis también, muchas veces solamente como osteomielitis y muchas otras veces como zonas de entrada para una osteomielitis, perdón, una artritis infecciosa secundaria. En cuanto al laboratorio, bueno, por ahí tenemos la leucocitosis, el predominio neutrófilo, obviamente, y los hemocultivos. Los hemocultivos pueden ser positivos en hasta el 70% de los casos de Staphylococcus aureus. En otras bacterias el índice de positividad de los hemocultivos es menor, pero siempre tiene un rendimiento que vale la pena explorar, digamos. O sea, hay que hacer los hemocultivos siempre. En cuanto a las imágenes, la placa no da demasiada información, requiere, ya que el hueso esté muy comprometido, para que se vea en la placa, digamos que sirve más para evidenciar las secuelas. La ecografía, bueno, puede determinar el derrame articular, o sea, un aumento del líquido y la presión intraarticular, y también puede ser útil en las artritis de cadera y sacroiliacas, que como habíamos dicho, son de diagnóstico un poco más difícil. Igual que la utilización de la tomografía o la resonancia, que son fundamentalmente para la artritis, digamos, de cadera y sacroiliaca, como ya dijimos, por la dificultad de su diagnóstico. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico? Ahí lo puse bien grande en negrita, punción articular. Toda monoartritis que no tiene diagnóstico absolutamente certero, se punza, es mejor punzar una articulación y que tenga una artritis no infecciosa, siempre punzar precozmente para instaurar un tratamiento antibiótico lo antes posible. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente en el proceso de la punción es las infecciones que están en el trayecto de la aguja. Una inflamación de la piel o una celulitis, no podemos confundirnos, porque si yo con la aguja paso tanto la piel o el celular subcutáneo infectado, yo mismo meto la infección dentro de la articulación. Entonces, una vez descartado que este paciente no tenga una celulitis o una infección de piel, tengo que punzar para confirmar o descartar una artritis séptica. Bueno, entonces hago una extracción de líquido articular y en el directo voy a encontrar una gran cantidad de leucocitos, más de 25.000 a predominio neutrófilos, puede llegar hasta más de 100.000. Las proteínas y la LDH están habitualmente aumentadas, la glucosa disminuida, como en general pasa con todos los líquidos infectados, y en un porcentaje muy importante de los casos las bacterias son visibles en el directo
con una tinción de Gram. Una vez que se identifica el Gram, por supuesto se hace el cultivo. Eso es el segundo elemento para identificación de germen, y después la determinación de los antígenos bacterianos también es la tercera forma de identificar por ahí más rápidamente un germen para instaurar un esquema antibiótico. Por supuesto, después ese líquido se manda a cultivo y finalmente genera una identificación de germen y un antibiograma que puede sernos muy útil cuando inicialmente el tratamiento antibiótico no está funcionando como uno pretendería. Bueno, en cuanto al tratamiento, primero vamos a empezar con el tipo de tratamiento antibiótico. Como dijimos, en un porcentaje importante de los casos se encuentra la bacteria en el Gram. Gram positivos, en general se empieza con una cefalosporina de primera o, de acuerdo a los antecedentes del paciente, una cefalosporina de tercera generación. Y cuando es intrahospitalario, el compromiso es intrahospitalario, se agrega vancomicina. Si el Gram es negativo o los antecedentes del paciente, los inmunodeprimidos, etc., lo ameritan, se agrega una cefalosporina, con los Gram negativos, una cefalosporina de tercera generación, y si es claramente Gram negativo, se le agrega un aminoglucósido. La duración del tratamiento, hay de 4 semanas endovenosa o a veces 2 semanas, pero digamos, tomemos un promedio: 2 semanas de antibióticos endovenosos y 2 semanas orales. Inicialmente se hace, como eso es lo que estoy describiendo, es un tratamiento, digamos, antes de la identificación del germen. Cuando el germen está claramente identificado con el antibiograma ya informado, uno puede ajustar el tratamiento antibiótico al antibiograma de acuerdo a antibiograma. Muy bien, el segundo elemento de tratamiento es el drenaje articular. Uno debe tratar de sacar bacterias, neutrófilos, sustancias inflamatorias, sustancias de lesión tisular. El drenaje articular, de acuerdo a la articulación y de acuerdo a la gravedad del proceso, puede ser a veces solamente una punción, en la cual uno primero punza, saca líquido articular y a veces lava con solución fisiológica. Se puede hacer a través de una artroscopía, también lo mismo, puede sacar a veces, si ya la artritis es más prolongada, digamos, ya tuvo más tiempo de evolución, puede tener restos de tejido que puede ser útil retirar, o en algunas articulaciones en particular o algunas situaciones puntuales, una artrotomía, o sea, dejar un drenaje articular para ir extrayendo y lavando la articulación en forma un poco más permanente. Y finalmente, acá parece un poco contradictorio, reposo y movilidad precoz. ¿Por qué el reposo? Por dos cosas. Primero, por supuesto, para tratar de disminuir el dolor. Y también porque la articulación inflamada, si ustedes la utilizan o la someten a presión o a trabajo, imagínense tener una inflamación articular en la rodilla y hacer caminar o parar al paciente, puede lesionar, además de la lesión que la misma infección produce, a su vez puede también lesionar por uso. Ahora, al mismo tiempo, una movilidad precoz, o sea, en cuanto el paciente tolere la movilidad, hay que tratar de empezar a hacer tratamiento kinésico y movilizar la articulación para tratar de que las adherencias intraarticulares sean lo menor posible y la articulación, lo antes que sea posible, recupere movilidad. Bueno, algunas imágenes características: una artritis de rodilla, eritema, aumento del tamaño,
eritematosa, si la tocáramos caliente y muy dolorosa. Bueno, ahí tenemos una artritis de tobillo y una artritis de codo. Bueno, y estas últimas dos diapositivas nos muestran por qué hay que indicar rápidamente el tratamiento antibiótico para evitar esta monstruosa alteración de la cadera y de la rodilla. Miren la lesión definitiva que tiene esta rodilla. Bueno, muy bien. Muchas gracias.